Vamos a pedirle a Dios que en su infinita misericordia nos permita aprender de su palabra. Oremos juntos. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy nos acercamos al trono majestuoso de tu gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Permítenos en tu gracia bendita, en tu infinito amor y con tu grande misericordia, que nuestra alma sea enseñable, mi Dios, para bien de nosotros mismos, que podamos atender a los dichos de tu palabra, que es la única herramienta eficaz, eficiente para transformarnos y darnos un propósito y un destino. Entonces, muchísimas gracias. Te lo pedimos creyendo. Amén. Mi hermana Belkis Faría, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Mujer de Dios, esforzada y valiente. Pastor Edgar, Dios te bendiga y te guarde. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro estudio. ¿Sabe usted cómo se llama el estudio? Sabiduría para la vida. ¿Cuál es el objetivo principal de este estudio? Que aprendamos a vivir sabiamente. Eso es lo que buscamos. ¿Cuál es nuestro insumo primario? La palabra de Dios, especialmente el libro de los Proverbios. ¿Cuál es nuestro lugar de práctica o de donde vamos a tomar datos de referencia? Es cada quien en su vida diaria. Si conoces de alguien que necesite vivir o mejorar en la sabiduría para la vida, este es el momento en que le compartas el link para que él también pueda ser alcanzado por la administración de la palabra de Dios impartido. Vamos a ir a nuestro estudio de hoy. ¿Qué buscamos? Buscamos edificar el cuerpo del Señor. Ese es uno de los propósitos de esta iglesia, la Iglesia Cristiana Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Somos una iglesia perseverantes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué más buscamos en esto? Hoy nuestro curso es Sabiduría para la Vida. Hoy es nuestro tema número 4. Va a estar muy importante, muy interesante, sobre todo muy práctico. Pero antes de que lleguemos a lo que nos ocupa el día de hoy, yo quiero que hagamos un pequeño repaso de cómo vamos, qué hemos aprendido. Vamos a hacer este pequeño repaso, por favor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la sabiduría? Que por favor me lo coloque allí en la caja de comentarios. ¿O alguno de ustedes sabe cuál es el principio de la sabiduría? Que me ayuden con eso en la caja de comentarios. Importante saber estos dos conceptos. Si usted sabe estos dos conceptos, le van a servir de eje orientador dentro del proceso de la vida. ¿Qué es la sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Hasta aquí hemos aprendido esas dos cosas. Yo doy mi concepto de sabiduría. La sabiduría es hacer las cosas bien. ¿Cuál es tu concepto de sabiduría que has aprendido? La sabiduría es hacer las cosas bien. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Vamos allá a recordar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Con toda claridad, el principio es el temor de Dios. Yo creo que debemos de tener claro qué es un principio. Es aquello que jamás cambia. ¿Y qué es un método? Aquello que es cambiable, que puede ser adaptable.
La palabra de Dios es el principio de la sabiduría que jamás va a cambiar. Bueno, esos dos conceptos los debemos de tener muy claros porque en ellos nos vamos a anclar para poder seguir estudiando. Repasemos. Hasta aquí necesitamos tener aprendidos dos textos que los hemos estudiado. El domingo, el miércoles, la clase número 2 y la clase número 3. Hemos estudiado estos dos textos. El primero es Santiago 1:5. Ojalá nos aprendamos de memoria, que dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, y él se la dará. Repita conmigo ahí donde está. Alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y él se la dará. Santiago 1:5. Alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Otro texto que ya deberíamos tenerlo aprendido es este. Por favor, si usted no tiene estos textos aprendidos, hágase un flyer, una imagen, busque una imagen y colóquelos de fondo de pantalla y esta semana estúdielos para que sean de bendición para su vida. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Repita conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Si puedes buscarlo en tu aplicación y fijarlo en la caja de comentarios, voy a entender de que tienes estos textos estudiados. Aurora, Dios te bendiga y te guarde, hija, bienvenida. Vamos a avanzar un poquito más. Ya sabemos qué es la sabiduría, cuál es el principio de la sabiduría y ya tenemos dos textos aprendidos. Beneficios de la sabiduría. Esto ya lo estudiamos. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Ayúdenme. Esto lo conseguimos en Proverbios 1, del 2 al 7. Porque acuérdese usted que Proverbios 1 es Proverbios de Salomón, rey de Israel. Es la presentación del libro. A partir del verso 2 comienza a darnos algo que se llama beneficios de la sabiduría en Proverbios 2, del 1 al 7, específicamente del 2 al 6. Bueno, ayúdenme con la primera parte. ¿Para qué es buena la sabiduría? Nos hace personas razonables y prudentes. Versículo 1 y 2. Para aprender consejo de prudencia, decía por allá el estudio que hicimos hace 3 semanas. Nos permite crecer en justicia, juicio y equidad. Nos vuelve sagaces, mansos como paloma, sagaces como serpiente, inteligentes y cuerdos. Versículo 4 del capítulo 1 de Proverbios. ¿Qué más beneficios tenemos en ser sabios? Nos torna personas sensibles a oír. Por allá en el versículo 5 dice que son personas que pueden entender dichos de los sabios, pueden entender palabras de sabiduría. Nos hace comprender la profundidad de las cosas. Verso 6. ¿Qué más beneficios tiene la sabiduría? Nos acerca a las cosas de Dios y a Dios mismo. Y en el verso 7b dice que la sabiduría nos aleja de la insensatez. Si puedes tomar un pantallazo a esta imagen y repásala allí en casa, colócala, como dice la Biblia, en los dinteles de las puertas sobre tu casa. ¿Para qué? Para que esa palabra sea reconfortándolo, llenándolo y orientándolo.
Si somos sabios, para nosotros lo somos. Si somos necios o no sabios, pagaremos por tal osadía. Esos son los beneficios de la sabiduría que ya hemos aprendido. Ahora, ¿para quién es la sabiduría? Ese es el tema que hoy nos ocupa. ¿Para quién cree usted que es la sabiduría? ¿Cree usted que la sabiduría es solamente para los jóvenes? ¿Cree usted que la sabiduría es solo para los viejos? ¿Cree usted que la sabiduría es solo para los de la iglesia, para los padres o para los hijos? ¿Para quién crees que es la sabiduría? Vamos a ver, ¿para quién es la sabiduría? Hoy vamos a estar estudiando Proverbios 1 del capítulo 20 al capítulo 30, del Proverbios 1 del versículo 20 al versículo 33. Ese es nuestro material de estudio hoy. Mire usted para quién es la sabiduría. Antes de entrar en el tema para quién es la sabiduría, vamos a leer Proverbios 1, 20 al 21. Mire usted cómo dice, ahí lo tenemos en la pantalla. La sabiduría clama, ¿dónde? En las calles. Alza su voz, ¿dónde? En las plazas. Clama en los principales lugares donde hay personas de reunión, en las entradas y las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Una pregunta. ¿Dónde está la sabiduría y por qué? Antes de que me conteste esta pregunta, yo quiero decirte que hay dos clases de sabiduría. Y esto sí lo tienes que atesorar en tu corazón. Hay una sabiduría que proviene de Dios, de lo alto, que se revela en las escrituras. Se llama una sabiduría por revelación, por iluminación, y en manera práctica es la sabiduría de instrucción. Una sabiduría por instrucción. ¿Cómo puedo yo adquirir sabiduría, pastor? A través de la instrucción de la palabra. Acuérdense ustedes que la palabra de Dios es el manual del usuario del humano. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? A través de observar los dichos de la palabra de Dios, los estatutos de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Pero también hay otra clase de sabiduría que Dios permite que nosotros aprendamos de ella. Sabiduría por instrucción y hay sabiduría por experiencia. Ejemplo, nuestros padres de pronto aprendieron consejo, porque han tenido fracasos en sus negocios y en su economía. Ellos me pueden evitar a mí el mismo dolor. De pronto alguien ha sido torpe en sus relaciones sociales, en sus relaciones de iglesia, en sus relaciones económicas, ha sido torpe en fundamentarse en el evangelio. Y cuando ve que alguien va por el mismo camino, le puede decir, yo ya he tenido una experiencia mala, entonces te puedo evitar este dolor. Es una sabiduría de la experiencia. Si yo veo que hay un hueco, discúlpeme, en la carretera y los que han pasado delante mío se han caído, no necesariamente yo tengo que caer en ese hueco para entender de que hay un daño fortuito, un daño ahí. Si yo sé que hay un deslizamiento, que hay una amenaza en un camino, como sabiduría de experiencia, tengo que calcular los riesgos que puede pasar si yo voy por ahí. Hay una sabiduría de instrucción y hay una sabiduría de experiencia. Cuando alguien ha sido molido en el ministerio, el pastor tiene la sabiduría de instrucción porque ha leído y estudiado la palabra de Dios, pero también tiene una sabiduría de experiencia. Ejemplo, nuestros padres pueden decirnos cómo hacer, sostener y llevar adelante un hogar a alguien que tiene 18 o 20 años. ¿Por qué?
porque ellos ya han vivido un camino que les ha dejado experiencia. Y es cuando yo entiendo, atiendo y aprendo de la sabiduría de experiencia, muchos dolores me voy a evitar. Pero cuando yo no hago caso de esa sabiduría de experiencia, necesariamente tengo que sufrir las consecuencias de malas experiencias. Rosana, Dios te bendiga y te guarde, hija. Entonces, vamos a leer Proverbios 1, 20 al 21. Dice que la sabiduría está en algún lugar. Ayúdenme. ¿Dónde son esos lugares donde conseguimos esa sabiduría de experiencia? ¿En las calles? ¿En las plazas? ¿En los lugares de reunión? ¿En las puertas de la ciudad? ¿Por qué cree usted que en las calles puede haber sabiduría? ¿Y qué clase de sabiduría es? ¿Sabiduría de instrucción o sabiduría de experiencia? ¿Por qué cree usted que en las plazas puede haber sabiduría? ¿Y qué clase de sabiduría es? ¿Sabiduría de instrucción o sabiduría de experiencia? ¿Por qué cree usted que en las puertas, por qué dice las puertas de la ciudad? Porque las puertas de la ciudad era el lugar donde se reunían los pueblos a mercadear, a comprar y a vender, y también se reunían los jueces a juzgar el pueblo. ¿Por qué cree usted que en las puertas de la ciudad, donde juzgaban el pueblo, donde se compraba y se vendía, podía haber sabiduría? Dice que en las puertas de la ciudad da sus razones. En las puertas de las ciudades se juzgaban los pueblos, los pueblos antiguos. ¿Por qué cree usted que en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión, en los lugares de juzgamiento comerciales puede haber sabiduría? ¿Por qué cree usted eso? ¿Sabe por qué? Porque donde hay personas que han pasado procesos, allí hay cosas que aprender. Yo aprendo de dos maneras, o por instrucción o por experiencia. Dentro de las experiencias puedo aprender de mis propias experiencias. ¿Y por qué no decirlo de pronto con humildad? De mis fracasos, de mis errores, de mis desaciertos. Pero también yo puedo aprender de las experiencias de otras personas, observando el comportamiento, las acciones y las consecuencias de esas acciones que otras personas han llevado. Grace, hija, Dios te bendiga y te guarde. Entonces, puedo aprender por instrucción o por experiencia. En donde está la experiencia, que son los, como dice el pastor, donde se da la vida, puedo aprender por mis propias experiencias o por las experiencias ajenas. Mis hijos pueden determinar, decidir si aprenden de mi experiencia, de mis fracasos, de mis aciertos, o pasan el proceso y aprenden de los suyos. Anote esto, por favor, tome nota de esto, que esto es algo práctico para la vida. Los consejos se dan desde todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. O sea que todas las acciones que hago mientras esté vivo van a tener consecuencias. Vamos un poquito más allá. La sabiduría está en las plazas, en las calles, en los lugares de reunión y en la puerta de las ciudades. Donde hay personas, hay sabiduría práctica para aprender. Vamos un poquito más adelante. ¿Quiénes necesitan la sabiduría? Yo el primero de ellos, dijo el apóstol Pablo. ¿Quiénes necesitan la sabiduría? Vamos a leer Proverbios 1, 22 y 23. Si usted puede, colóquelo allí en la caja de comentarios, mi hermano. Proverbios 1, 22 y 23 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán qué? La simpleza. ¿Qué aman los simples? La simpleza. Y los burladores desearán el burlar.
y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mí, reprensión, dice la sabiduría. Y aquí yo derramaré espíritu, mi espíritu. Este habla de vida abundante. No es el Espíritu Santo, de acuerdo si usted que está en minúscula. Va a derramar vida, buena vida sobre ustedes y les haré entender las palabras de sabiduría. Aquí, ¿quiénes necesitan la sabiduría? 3 personas especialmente necesitan la sabiduría. Y una cuarta que se la voy a decir después. Ayúdenme. Los simples, los burladores y los insensatos. Y como dice una parte del libro de Proverbios, da sabiduría al sabio y se hará más sabio. Aún los sabios necesitan estar creciendo en sabiduría. Ese es el cuarto. Pero los que necesitan sabiduría son estas personas. Los simples, los burladores y los insensatos. Y nosotros tenemos un poquito de cada uno de ellos. En una u otra medida, nosotros tenemos simpleza, somos burladores a veces y nos manejamos con una insensatez bárbara. Entonces, ayúdenme a sintetizar esto. ¿Qué aman los simples? La simpleza. Segundo, ¿qué desean los burladores? Seguirse burlando. Y tercero, ¿qué aborrecen los insensatos? ¿Qué aborrecen? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les fastidia a los insensatos? La ciencia y la sabiduría. Pero mire que hay un llamado, si usted es simple, si usted es simple, si usted es burlador o usted es insensato, hay un llamado a volverse a ser sabio. Estas 3 características, simple, burlador e insensato, son las 3 clases de necio que vamos a conseguir. Simple, burlador e insensato. Bueno, seguimos un poquito más allí. Ya sabemos quién la necesita. Ahora, vamos a unos ejemplos de aplicación. Yo voy a leer el ejemplo y por favor usted me ayuda a responder el ejemplo de aplicación. María compra una fruta dañada porque no la examinó con cuidado. Hay gente que compra una ropa y no se la mide. Y después son 2 tallas pequeñas y va a pelear con el señor del almacén. Luis se dejó convencer de un predicador que enseñaba falsa doctrina porque no leía la Biblia. Mire que los 2 voluntariamente hicieron acciones. Nadie les obligó. Hermanos, mire, el simple, su mayor característica es que todo lo cree. Por eso se mete en créditos bancarios y de los cuales no conoce las pólizas, los intereses, los seguros, y le dicen, no, es solamente el 7%, y resulta que usted termina pagando muchísimo, y después usted vaya a hacer reclamo al banco y dice, sí, estamos cobrando el 7%, más la administración, más la tarjeta, más la póliza y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque creyó la parte superficial de la circunstancia. El simple todo lo cree. Una persona simple en el Evangelio es una persona que se mueve de apariencias. Vive en una iglesia donde se canta bonito, se salta bonito, se tiene un extremado parrilla de programación, pero esa es la parte superficial. No le ha conseguido el fondo a las cosas y se queda con esa parte superficial. El simple va de ser crédulo a ser crédulo. Y siempre va a llevar dolor. El simple se casa creyendo que están enamorados de él. El simple cree en que las personas son buenas. La Biblia dice que
maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone a Dios por su esperanza, por su ayuda. El simple todo lo cree. El simple no examina la doctrina, no examina el fondo de las cosas. El simple es emotivo, se deja guiar por las circunstancias, por lo que dicen los demás. El simple propaga fake news, el simple propaga las razones de las redes sociales. El simple cree en la política. El simple se deja engañar por programas, por promesas. ¿Por qué? Porque él todo lo cree. La Biblia dice que hay que examinarlo absolutamente todo y tomar lo bueno y desechar lo malo. Una persona sabia es capaz de escuchar para entender. El simple no entiende, simplemente acepta. Porque el simple, su mayor característica, ¿cuál es? Que todo lo cree. ¿Cómo es el simple? Ayúdeme usted ahí. ¿Cómo es el simple? ¿Por qué cree usted que una persona simple necesita sabiduría? ¿Por qué cree usted que una persona simple necesita sabiduría? Bueno, el simple todo lo cree. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver otro ejercicio de aplicación. Patricia se ríe de los que creen en la Biblia. Mauricio desafía a sus padres con palabras soeces y desprecio. Mire, hermanos, la burla tiene que ver con un sistema de defensa del ser humano. Muchas veces nosotros como pastores estamos en la obligación de confrontar. Y uno le dice, ven hermano, tienes que orar por tus hijos, porque tus hijos pequeños que están en casa, porque si están grandes, pues no pasa nada. Tus hijos que están en casa, no es que no pase nada, sino que ya no son completamente responsabilidad tuya. Pero tus hijos que están en casa están andando mal, están fumando vicio, están haciendo algo malo. Y en lugar de enfrentar la circunstancia, lo que hacen es burlarse, decir, no, es que ellos se defienden, ellos saben cómo hacen las cosas. O cuando alguien lleva una economía desordenada y uno lo llama y le dice, hermano, tú no estás para que, con un salario mínimo para que tengas un celular de 4, 5, 6, 7 millones. Y dicen, no, es que yo me lo merezco. Es una evasiva de burla. Es un burlador cuando necesita ser confrontado con la verdad y arrepentirse de lo que ha hecho mal, termina burlándose de las circunstancias de la vida. Cuando alguien hace una cosa indebida, el burlador, y es confrontado, el burlador busca evasivas. Él siempre quiere huir. Y es un burlador no solamente porque se mofe de las personas o de él mismo. Es un burlador porque quiere burlar los procesos. Quiere evadir. Hay gente que prefiere renunciar al trabajo a reconocer que el jefe gobierna, el jefe manda. Él quiere burlar los procesos. Hay hijos que se quieren ir de la casa porque no soportan que papá gobierne, porque él quiere burlar los procesos. Y eso se manifiesta o en burla directa, cuando me río de un hermano. Hay quienes no reconocen la autoridad del papá y se mofan porque papá es un anciano, se mofan de mi jefe porque es un anticuado, o todo lo contrario, evado el proceso que tengo que llevar aquí con mi papá por cuanto es anciano, por cuanto está viejito, por cuanto está desactualizado, evado el proceso, paso por encima de la autoridad. Y el burlador vive en unos ciclos de huida terrible, burlándose de todo, tiene un descanso cuando sentimentalmente se puede alegrar. Pero cuando usted toma un burlador que ha venido burlando procesos y le dice, ese novio no le conviene,
automáticamente él quiere evadir el proceso de la confrontación, decir, es que yo ya estoy viejo, es que yo necesito compañía, es que yo quiero hacer esto. Él quiere burlar procesos. Y todo el tiempo se vive burlando, no solamente mofándose, sino burlándose absolutamente de todo y se acostumbra a esto. Se acostumbra a que si va a hacer una diligencia en la alcaldía necesita una palanca para burlar el proceso. Si el policía lo paga para pedir los documentos, lo primero que hace es burlar el proceso y ofrecerle dinero. Siempre quiere burlar el proceso, siempre quiere buscar la palanca, siempre quiere pasar por encima de las circunstancias. Ese es el burlador. ¿Cómo son los burladores? Es una persona que o se mofa o que burla y evade los procesos. ¿Por qué cree usted, mi estimado hermano, que el burlador necesita sabiduría? Esa pregunta se la voy a dejar en el tintero, por favor, usted que está allí a la distancia. Escríbame en la caja de comentarios, ¿por qué un burlador necesita sabiduría? Bueno, voy un poquito más allí. Tercer ejemplo o ejercicio de aplicación. Dice así, Felipe insiste en tener malas amistades. Roberta deja su cuarto desordenado. Susana solo come sus comidas favoritas. Felipe, Roberta y Susana. Vamos a analizar a Felipe. Él insiste en tener malas amistades. El insensato, más adelante vamos a ver una característica de él. Insensatez o insensato viene de dos palabras. Sensatez, in, contra o diferente, o lo que no es sensatez. El insensato es aquella persona que no es sensata. Le falta sensatez. Es insensato tener malas amistades. ¿Es sensato tener una amistad que lo está llevando por un despeñadero? ¿Es sensato establecer la voluntad suya por encima de la voluntad de Dios? ¿Es sensato vivir en esos ciclos terribles sabiendo que las circunstancias no lo llevan para ningún lado? ¿Es sensato tener una relación amorosa con alguien que sus frutos han demostrado que no sirve para esposo? ¿Es sensato hacerlo? ¿Es sensato gastar más de lo que gana? ¿Es sensato usted con responsabilidad dejar el trabajo por un enojo? ¿Es sensato dejar sus estudios? Felipe, el ejemplo primero dice, insiste en tener malas amistades. Es insensato. El problema no son de las malas amistades. El problema no es del ambiente. El problema es que tiene un corazón insensato. Y una de los clases de necio es el insensato. Es necio, una persona que persiste en malas amistades, una persona necia e insensata y necesita sabiduría. Aquel que deja el cuarto desordenado, primero que todo muestra su desorden, su caos en el que vive. Y lo otro, todo tiene consecuencias, anímicamente, estéticamente, personalmente, espiritualmente. El cuarto es su cuarto, es de él. Y es insensato dejarlo volteado. ¿Por qué? Porque si soy sabio, para mí lo soy. Si lo ordeno es para mí, pero si lo dejo desordenado también es para mí. O sea, si llega alguien a visitarme, yo arreglo mi casa, pero si no, yo no merezco una casa arreglada. Eso piensa el insensato. Eso piensa que no merece un cuarto arreglado, una loza lavada, un pelo peinado. ¿Por qué? Porque es insensato. Le falta sensatez. Susana solo come sus comidas favoritas. Parece chistoso, ¿cierto? Pero déjeme decirle que no es chistoso. Es real. Nosotros como padres a veces toleramos que nuestros hijos solamente coman lo que les gusta por el libre desarrollo de la personalidad. Esa no es la vida. La vida, eso es crear una burbuja para nuestros hijos. Por eso hay gente, la juventud va desde los 14 hasta los 28 años.
Pero una persona que no le damos unas pautas de crianza certeras antes de los 14 años, va a llegar a los 35, 40 años y todavía dicen los jóvenes, y él se reúne con los jóvenes, o se llaman los chicos, los muchachos. ¿Por qué? Porque él cree que está muchacho y ya le están saliendo canas. ¿Por qué? Porque siempre quiso hacer lo que él quería, lo que me gusta, lo que me agrada, donde quiero estar y como quiero estar. ¿Por qué? Porque busca su complacencia. Y eso se mide aún en lo que come. Hay gente que tiene unos zapatos súper remendados y dice, es que son mis consentidos y yo no los quiero cambiar. Tiene una camisa que ya se ríe por todos lados, pero como es su camisa favorita, eso anula el resto de la lógica. Eso es insensatez. Hay gente que no come verduras que porque no le gustan las verduras. En la vida no es de gustos, en la vida es de proporcionalidad, de equidad, de juicio, de sensatez. Hay gente que prefiere no trabajar porque gana poco a no tener ingresos. Es sensato dejar el trabajo porque me pagan poco, pero no tengo ingresos. No es sensato. Es sensato usted con hijos, responsabilidad, endosársela de pronto a los ancianos que son sus padres. No es sensato. No es sensato gastarse todo el salario celebrando un cumpleaños. Hay gente que no tiene casa y pide un crédito para irse a la costa. No es sensato. No es sensato derrochar dinero que no tiene en una festividad. No es sensato. No es sensato vestir ostentosamente cuando no puedes cubrir esos gastos. Falta sensatez para vivir la vida. No es sensato tener una relación de noviazgo basado en apariencias, porque en Occidente nos viciaron a tener noviazgos de telenovela, donde aparentemente todo es normal, pero no es un noviazgo que tenga una proyección al matrimonio, a edificarse, a poder hacer las cosas al derecho. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está interesado en mostrarse tal cual como son, porque donde se muestren como son, van a espantar a la persona. Dios me le bendiga a usted que se ha venido conectando a las redes. Cada uno de ustedes, yo no los puedo ver a todos, pero Dios me le bendiga. ¿Cómo es el insensato? Ayúdeme usted. Y si de pronto hemos tenido algún atisbo de insensatez en la vida, yo soy. ¿Cómo es el insensato? ¿Por qué cree usted que los insensatos necesitan aprender sabiduría? Ayúdenme con eso. Si yo sigo con un corazón insensato, llevando una vida insensata, ¿cuál cree usted que serían las consecuencias de tener una vida de insensatez o un corazón insensato? Ayúdeme usted con eso, por favor, ahí en la caja de comentarios. Vamos un poquito más allí. Vamos a leer Proverbios, capítulo 1, verso 24 al 25. Dice así. Déjeme estructurar esto, por favor. La sabiduría, hay dos clases de sabiduría, por instrucción de la palabra de Dios o por experiencia, que está en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión y en las puertas de la ciudad. ¿Quiénes necesitan aprender de esas dos sabidurías? El simple, el insensato y el burlador. Ahora, como ellos tienen unas consecuencias de vivir esa vida sin sabiduría, la sabiduría dice, fue que cuando llamé, ustedes no quisieron oír. La sabiduría estaba en la palabra de Dios. La sabiduría estaba en las calles, la sabiduría estaba en las plazas, en los lugares de reunión y en las puertas donde se juzgan las cosas. Ustedes no quisieron oír, o sea que nosotros no somos víctimas en esta vida. Nosotros somos responsables por las acciones u omisiones que hacemos, por las decisiones que tomamos, por las palabras
que decimos y nos metemos en problemas, porque la sabiduría ha estado disponible para el que quiera aprender. Clamé y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atienda a la sabiduría. Mis hermanos, Dios es tan misericordioso, tan bueno, que más allá de su palabra es verdadera siempre, pero más allá de esto, Dios permite que veamos ejemplos. Dios nos revela de una manera tan impresionante a través de circunstancias que otros están viviendo y nos dice como alto, espérese, ese no es el camino, pero a veces nosotros no queremos oír y no queremos entender, como dice Proverbios 1:24. Y aquí sí nos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, oye, de verdad no he visto las señales del camino. No he querido aprender de la palabra de Dios. No he querido ser instruido en la iglesia. Mi hermano, las iglesias, esta iglesia, no falta palabra, no falta estudio, no falta administración los domingos, no falta impartición de la palabra de Dios. Pero que hemos preferido ser instruidos por los golpes. Eso es una insensatez completa. No aprender de la instrucción, sino aprender de la experiencia. Entonces tenemos que decir, oye, de pronto yo he fallado porque no he querido aprender cómo se deben hacer las cosas. El 25, Proverbios 1:25 dice, sino que hemos desechado todo consejo de sabiduría, dice la sabiduría mía acá, y una reprensión, o sea, una corrección, no has querido oír. Mis hermanos, uno se puede equivocar en la vida, uno puede errar en la vida, pero lo que sí es una torpeza salida de toda sensatez es errar, llevar consecuencias de nuestras malas acciones y seguir en ese mismo camino. La vida se desgasta bajo procesos de disciplina. Se pierde la paz, se pierde la salud, se pierde la armonía, se pierde el tiempo, se cierran los caminos. Y aquí dice, no has querido oír, no has querido entender, no has querido consejo y no has querido reprensión, corregirse. O sea, que está la... ¿Y a quién se lo está diciendo? Al insensato, al burlador y al simple. Si nosotros no hemos querido oír, no nos queremos corregir, no queremos atender, tenemos de esto, insensato, burlador y simple. Vamos un poquito más adelante. Espero que estés aprovechando el tiempo, tomando notas. Este video pues va a quedar en Face y pronto vamos a subir a YouTube para que usted lo pueda ver esto mejor, sin solamente la enseñanza. Vamos, ahora nos corresponde leer Proverbios 26 al 32. Primero, la sabiduría está en las calles, en todos lugares hay sabiduría. Segundo, la sabiduría es para los necios, insensatos, burladores y simples. Tercero, si usted no quiere oír, va a haber unas consecuencias. Si usted no oye la sabiduría, no aprende sabiduría, ¿cuáles son esas? Que va a ser de burla. La sabiduría dice, yo me reiré en su calamidad. No quiere decir que Dios sea malo, sino que quien fabrica la calamidad, el necio, el burlador y el insensato, nuestro corazón necio, el simple, el burlador y el insensato, nuestro corazón necio está fabricando calamidad. Me burlaré cuando vengan las consecuencias de nuestras insensatez, de nuestras necedades. Lo que teméis, ¿por qué? Porque el necio sabe que anda por un camino de dolor y entonces teme las consecuencias de esas malas acciones. Cuando viniere la destrucción que temen, o sea que viene calamidad, se vive en temor constante y viene destrucción. Al necio siempre le viene destrucción. Y vuestra calamidad llega como de repente, como un torbellino.
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Nelly Blanco, Dios te bendiga y te guarde. Adriana, Dios te bendiga, bienvenida. Mire las consecuencias de ser insensato, de ser necio, de ser simple en la vida. Calamidad, temor, destrucción, calamidad repentina, tribulación y angustia. Mis estimados hermanos, amigos que nos acompañan, todo esto es evitable. Usted, al igual que yo, no somos víctimas en esta vida. Somos responsables de las decisiones que hemos tomado. Seguimos adelante, dice, por cuanto aborrecieron ¿qué? La sabiduría, la destrucción, la tribulación, las angustias son consecuencias de haber despreciado la sabiduría de la palabra de Dios y la sabiduría por experiencia. Y no escogieron el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. Ni quisieron consejo y menospreciaron toda reprensión de sabiduría. Mire esto, es que la Biblia, yo les he enseñado a usted que la Biblia dice que implica que la vida es un sistema causal. Mire lo que dice aquí, comerán del fruto de su camino. Mi estimado, y se lo digo con misericordia, considerándome a mí mismo. Las circunstancias que estás viviendo las has fabricado con tus acciones de simpleza, de necedad y de insensatez. Y me lo aplico a mí mismo. Y solamente estamos viviendo consecuencias porque no hemos querido consejo y hemos menospreciado la sabiduría. Entonces estamos comiendo del fruto de ese camino y serán hastiados. Mire esto, 31, de sus propios consejos. Podemos, después de estar bajo circunstancias, inventar nuevas teorías, buscar un nuevo lugar para vivir, para congregarme, para tener una familia. Donde yo vaya van a ir los problemas, porque hasta que no aprenda a conducirme con sabiduría, voy a vivir bajo las consecuencias de mis acciones. Se lo digo con misericordia, como si Dios rogase. Dice 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto no se trata de riqueza y oportunidades, aún teniendo buenas oportunidades, teniendo quien lo ayude. Si usted es necio, todo lo va a echar a perder. Pero si eres sabio, ya no importa que te falte, vas a comenzar a construir una vida de bendición. Por favor, tome un pantallazo de esta imagen para que lo repase durante la semana. ¿Cómo llamaría yo esta imagen? Que es una cruda realidad. Lo llamaría consecuencias de despreciar la sabiduría. Quien desprecia la sabiduría es burlador, es necio y es insensato. Y es simple. Bueno, vamos un poquito más. Por favor, acompáñenme. Nos falta por estudiar Proverbios 1, 26 al 32. La Biblia dice, vamos a leer entre todos, ya lo leímos, que fue esta imagen que le dije que guardara. Ahí está Proverbios 26 al 32, solamente lo hemos leído literalmente. Permítame hacer algunas preguntas sobre el texto, para inferir sobre el texto. ¿En qué sentido se ríe la sabiduría cuando el simple y el burlador del insensato sufre? ¿En qué sentido cree usted que se ríe la sabiduría? Mis hermanos, nuestras decisiones nos pueden enaltecer o nos pueden ridiculizar. El problema es que cuando vamos a colocar la cara a las consecuencias, decidimos huir o decidimos escondernos o ser burladores, saltar los procesos, y eso es una burla. La vida misma se genera una burla. ¿Por qué? Porque no vamos a poder avanzar. ¿En qué sentido se ríe la sabiduría? En que ella siempre tiene la razón. La sabiduría es como la mamá de uno.
Cuando uno comete un error y ella dice, se lo dije. La sabiduría nos puede llegar a decir, ¿sabe qué? Por ahí no era, tú lo sabías, se lo dije. No era en esa manera. ¿Por qué no responden el simple, el burlador, el insensato? ¿Por qué no responden cuando buscan la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría ya no responde cuando estos personajes necios la buscan? El insensato, el simple y el burlador. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría que estaba en las calles, en las plazas, en la experiencia de los ancianos, en la administración, en la iglesia, en la instrucción de la iglesia, es para un momento dado. ¿Cuándo necesita sabiduría un empresario? Cuando va a hacer sus acciones de empresa. Ya cuando fracasa, necesita ya no la sabiduría de un empresario, necesita la sabiduría para volverse a levantar, para volver a ser empresario. ¿Cuándo necesito sabiduría como hijo? Cuando estoy bajo el gobierno de mis padres. Ya cuando me salgo como desobediente, necesito sabiduría para hijo pródigo, para volver a casa. ¿Cuándo necesito sabiduría en la iglesia? Cuando estoy en la iglesia. Ya después ya no necesito esa misma sabiduría. Ya la oportunidad pasó. Ya otro ocupó tu lugar. ¿Cuándo necesito sabiduría como esposo? Ahora que tengo esposa, no después del divorcio, no después de que la despida de pronto en una urna, es ahorita que necesitas una sabiduría, es ahora que necesitas comprender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, es ahora que necesitas ahorrar, es ahora que necesitas arrepentirte, es ahora. ¿Por qué? Porque si no ya yo puedo aprender ahora a hacer no aprender a ser esposo y después del divorcio ya no solamente necesito aprender a ser esposo, sino necesito aprender a sanar mi alma, porque van a haber secuelas y consecuencias que van a tener que llevar. La sabiduría ya no responde cuando la buscan, porque es como un destello, como una perla preciosa que el que la consigue la tiene que atesorar. Con misericordia te pregunto, ¿cuál es la sabiduría que necesitas para este momento de tu vida? Nuevamente, respóndete tú allí en tu corazón. ¿Cuál es la sabiduría que necesitas para este momento de la vida? No dejes que las canas sigan abundando en tu cabeza y sigas siendo simple, insensato y burlador con un corazón necio, porque solamente tú pagarás, como dice Proverbios 21, 26 al 32, que tiene consecuencias. La insensatez trae consecuencias. Bueno, Proverbios 1:33, que es el que nos falta por estudiar, dice, mas el que oyere, primero, ¿dónde está la sabiduría? Segundo, ¿para quién es la sabiduría? Tercero, hay un llamado para aprender sabiduría. Cuarto, hay unas consecuencias del que no es sabio. Y quinto, hay un ruego para el que se atiende la sabiduría. Mas el que oyere, ahí es donde debemos estar tú y yo. Mas el que oyere, habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pregunta, mis estimados hermanos, ¿qué necesito para tener una vida tranquila, vivir sin temor de nada? Sin temor de las circunstancias del mal. ¿Qué necesito? Aprender sabiduría. ¿Cuáles son los resultados de vivir sabiamente? ¿Cuáles cree usted que son los resultados de vivir sabiamente? Colóquelo ahí en la caja de comentarios, por favor. Proverbios 1:26. Bueno, esta ya la hemos estudiado. Voy a ir un poquito más adelante. Dice Proverbios 1:26, por cuanto ya dice que ella no contestará. ¿Cómo conseguimos sabiduría? Miren, y esto, aquí vamos a resumir lo que hemos estudiado. ¿Cómo recibimos sabiduría? El primer paso para conseguir algo es desearlo, es buscarlo. Si usted va a la iglesia porque no tiene nada que hacer, no para escuchar la palabra de Dios y colocarla por obra, no importa cuántas predicaciones vaya o qué tan excelentes maestros pueda tener.
Si usted lee muchos libros de superación personal o de pronto métodos de vida para habilidades para la vida, pero si usted no desea un cambio, nada, no hay nada que hacer. Si usted es capaz de venir a la iglesia y no entender la instrucción clara, directa que le están dando, no va a tener una vida transformada, va a vivir bajo las consecuencias de sus acciones hasta el último respiro. Lo primero que tenemos que hacer y definir es que necesitamos de manera urgente ser sabios, aprender sabiduría. Nos toca reconocer lo que necesitamos sabiduría. Y segundo, comenzar ese plan, desear conseguir sabiduría. ¿Cuál va a ser el método? ¿Dónde voy que haya alguien sabio que me instruya? ¿Cómo voy a conseguir consejo? Si usted no lo hace, las consecuencias seguirán de las acciones pasadas y de las acciones de simpleza, de insensatez que podamos llegar a hacer de aquí en adelante. Todo va a tener consecuencias. Lo primero para conseguir sabiduría es desear conseguirla. Lo segundo, mire esta figura maravillosa que está en Proverbios 9, 4 y 5. Voy a leerlo para ustedes, por favor. Proverbios 9 dice, la sabiduría invita a todos a un banquete. Cuando usted aprende sabiduría, se deleita en vivir sabiamente, como un banquete. Dice, la sabiduría invita a todos a un banquete. Proverbios 9, 4 y 5. Pero si queremos ser sabios, usted tiene que ir a buscar la sabiduría, el banquete de la sabiduría. Mire como dice Proverbios 9, 4 y 5. Dice cualquier simple, a los simples, vengan acá. Y a los faltos de cordura, vengan. Y él dice, vengan, coman mi pan y beban mi vino, que está mezclado. Dejen la simpleza. O sea, está preparado ya el banquete. Cuando dice que el vino está mezclado, es que ella ya está probada como un método de vida que sí funciona. Es algo que Dios nos dejó para sabernos conducir. Dice, dejen la simpleza y vivan. Y anden en el camino de la inteligencia. La sabiduría hace un llamado. Dejen la simpleza, dejen la necedad y comiencen a vivir con sabiduría. Pero necesitamos someternos al proceso de la sabiduría. Si no, vamos a seguir tomando decisiones en falso, como el que golpea el aire, hace el esfuerzo, hace la acción, pero no obtendrá resultados. No por mucho hacer quiere decir que estemos avanzando. No por mucho saber quiere decir que estemos avanzando. En última instancia, todas nuestras acciones van a tener consecuencias. Sí, señora, hermana Belkis, vivir confiado y tranquilo y sin temor. Vamos un poquito más allá, ya estamos dándole forma. Quiero terminar con esto, mi estimado hermano. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Si usted se acuerda cómo dice Santiago 1:5 y lo pone en la caja de comentarios, nos ayudaría mucho. Mire la imagen que está allí, por favor, vamos todos. Dice, el temor de Dios es la base de la sabiduría, es el principio que no cambia. Del temor de Dios viene la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Conceptualmente hablando, esto ya lo vimos en Proverbios 1, del 2 al 6. Dice, es prudencia, es justicia, es juicio, es equidad, es sagacidad y es cordura. Eso es sabiduría. Quien se maneje en estos ejes de acción va a ser una persona sabia. Pero el principio de todas estas prácticas para la vida es el temor de Dios. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Si usted no ha estado en los otros 3 temas, ahí está en la página de YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Sabiduría para mi vida. Puede recuperar los otros 3 temas para que pueda llevar la secuencia.
Dios me le bendiga. Nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche. Si usted conoce de alguien que necesite aprender sabiduría en base a la palabra de Dios, este es el mejor regalo que le puedes hacer. Acuérdese usted que la iglesia es como luminar que resplandece en el firmamento. Tenemos que guiar a las personas a una vida transformada. Primero, guiarlas a Cristo. Si usted no ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma, le invito allí donde estás a que se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo y crea que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que tienes un Salvador y que Él te puede dar una nueva vida, hacer de ti una nueva criatura. Y si tú eres de la iglesia y no te estás congregando, arrepiéntete de hacer las cosas mal y vuelve a tu primer amor. Hay muchas excusas de un corazón insensato, pero hay principios que no se pueden cambiar. Uno de esos es congregarse. Y se lo digo con misericordia, como si Dios rogase, porque queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecer. Y si estás en otro lugar, en otra ciudad, busca una iglesia de sana doctrina donde se pueden congregar. Si estás en el área de Pamplona y necesitas una iglesia, la iglesia cristiana Betel es una iglesia cristiana para la familia que imparte vive bajo el orden dado en la Biblia, imparte el poder del Espíritu Santo y cree en la obra redentora de un Cristo crucificado. Venga y se congrega con nosotros, si bien lo tiene. Tenemos unas instalaciones campestres que es una bendición de Dios. Y Dios bendice a aquellos que se acercan. La Biblia dice, seremos saciados del bien de su casa. Pero si ya tienes una iglesia aquí en Pamplona donde congregarse, aprende a ser fiel aún en lo más poco. Las fidelidades a medias son insensatez. La lealtad siempre tiene que ser completa. Ve allí donde tu pastor y colócate a disposición del ministerio donde Dios te colocó. Dios me le bendiga, le bendigo en el nombre de Cristo, que puedas ver el bien de Dios sobre la tierra, que Dios bendiga tu casa, tu trabajo, tu empresa, aún tu cuerpo, tu salud. Dios te trate con misericordia. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios me le Betel bendiga. es una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión.